empieza a describir algo de Jesús de una manera muy especial. Dice: subirá cual renuevo delante de él. Isaías va a empezar a narrar unas cosas muy importantes que va a hacer Jesús sobre nosotros a futuro, 750 años después. Pero lo primero que empieza a describir de él, dice: va a subir como un renuevo delante de él. ¿Sabes qué es un renuevo? Un renuevo es un tallo que echa un árbol una vez que ha sido cortado. Empieza a crecer un renuevo, un tallo. Y estaba profetizando Isaías que Jesús sería cortado, sería muerto, pero saldría de él vida. Y esto es lo más glorioso que vamos a escuchar ahorita en esta tarde, que mucha gente miró a Jesús crucificado, pero estaba profetizando: no te pongas triste, porque él no está muerto, él va a salir de la tumba, él va a tener vida y le va a dar vida a quien él quiera y a quien le reciba. Como dice Jesús, no tendría un atractivo por lo cual los hombres les interesaría mirarlo. Porque no sé si usted sabe que Jesús, en el momento en que estaba haciendo el acto más sublime, más hermoso, él sufrió, no tenía atractivo, no era interesante mirar a Jesús. En ese momento no era nada interesante mirar a Jesús. Empieza a decir en el mismo verso 3, dice: no, 2, dice: no hay parecer en él. Cuando está diciendo no hay parecer en él, se está refiriendo a que una vez que Jesús fue tomado, Jesús fue golpeado, Jesús fue azotado, la Biblia dice que los soldados le cubrieron su rostro y empezaron a golpearlo y empezaron a burlarse de él y empezaron a decir los soldados: profetiza, ¿quién es el que se está golpeando? Lo golpearon a tal grado, de tal manera que la apariencia de él no era agradable, no era atractiva. Quizás yo te veo hoy y puedo decir: qué hermosa persona está en este lugar, pero como Jesús quedó de esos golpes de esa tarde, la verdad la gente tenía dolor al mirar el rostro y el cuerpo de Jesús. La manera de llevar el proceso del castigo de los soldados romanos, usaban unos látigos y en la punta de esos hilos llevaban unas garras de acero que en cuanto golpeaban las espaldas o el cuerpo de Jesús, arrancaban, lo jalaban el látigo y las puntas tenían esas garras y se encajaban en la piel, que cuando jalaban el látigo desgarraba la piel, el cuerpo de Jesús. Por eso la escritura dice: no hubo apariencia, no hubo una hermosa apariencia, su cuerpo fue desfigurado. La Biblia empieza a narrar de él que fue desechado, que fue despreciado. Cuando busco la palabra en el diccionario, despreciado quiere decir que era una persona que no había ningún cariño, ningún sentimiento de cariño hacia él, no había ningún sentimiento de amor, no había ningún sentimiento de aprecio. En ese momento no había ninguna persona que diera nada por Jesús. Jesús quedó completamente solo, los discípulos lo abandonaron, los discípulos lo dejaron, no estaban sus amigos. Y sigue diciendo desechado. Cuando dice desechado se refiere: has tirado tú un trapo de ropa vieja que ya no te interesa, que ya no te es útil, que no te es importante. Así dice: fue desechado como un trapo de ropa vieja, como esos zapatos que no tienen valor para ti. Así fue Jesús desechado. Mucha gente no estaba valorando lo que estaba sucediendo ese día en Israel, en el Monte Calvario. Nadie estaba recibiendo para nada ni entendía el significado de lo que estaba sucediendo en ese lugar. Sin embargo, a Jesús lo consideraban como un criminal. Estaba frente a Poncio Pilato y pusieron a Barrabás y lo pusieron a él, y Jesús no cometió ningún pecado, pero la gente le decía, había una costumbre de dejar libre a un preso, a un criminal, y había un criminal de aquel tiempo llamado Barrabás, y
este hombre Pilato puso a Barrabás de un lado y a Jesús de un lado y empezó a preguntarle: hoy es tiempo de soltar a alguien, dejar libre. Él pensaba que iban a mirar a Jesús, que iban a tomar a Jesús y decir: deja ir a Jesús. Pero las personas dijeron: suelta a Barrabás, suelta a Barrabás. La gente no tomó ningún significado. Creían que Jesús era un culpable. Jesús fue tratado como un criminal. Y el criminal en el tiempo romano, porque era el que estaba bajo, Israel estaba bajo el imperio romano. Ellos tenían una costumbre de crucificar a las personas malditas en un madero. Los judíos, cuando tenían a Jesús, creían que estaban haciendo lo correcto. Estaban diciendo: mátalo, porque creían que estaban haciendo lo correcto. Y está profetizado que así sucedería. En el libro de Deuteronomio capítulo 21, versos 22 y 23. Dice: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciese morir, y lo colgaréis en un madero, y no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminará a tu tierra ni a su heredad. Cuando ellos estaban mirando a Jesús, ellos estaban diciendo: maldito, 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 maldito. Estaban maldiciendo a ese hombre que no había cometido pecado. Isaías lo llamó Dios fuerte, Padre eterno. Ellos no sabían quién era Jesús, pero lo estaban azotando, lo estaban golpeando. Y lo más vergonzoso que te voy a decir que le pasó a Jesús, si ustedes han sabido por la historia, películas, los soldados estuvieron echando suerte sobre su ropa, sobre su prenda, para que fuera más torturosa lo que estaban haciendo ellos en ese lugar. Los romanos acostumbraban desnudar. Escúchenlo bien: desnudar, para que fuera más vergonzoso, para que fuera más humillante. A Jesús lo desnudaron, lo crucificaron, se burlaban de él y lo estaban humillando. Quizás algún día tú hayas sentido un dolor tremendo. Digan: a mí me humillaron, me humilló mi amigo, me humilló mi esposo, me humillaron mis padres, me humillaron, me siento mal. No soy la misma persona desde ese momento. Quiero decirle que Jesús fue humillado a tal grado que se burlaron y estuvo desnudo. La humillación que tú sentiste no se compara con lo que Él sufrió por ti. Cuando Él estaba en ese lugar, la Escritura nos dice en Isaías 53, verso 3, dice: fue menospreciado y no lo estimamos. La gente lo estaba mirando y no apreciaba lo que estaba haciendo porque no lo entendía y no lo estimaron. Pero lo tremendo es que Jesús lo hizo, ese sacrificio, hace más de 2000 años. Hay muchas personas que siguen su vida como si nada hubiera sucedido, como si no hubiera importado lo que hizo Él en la cruz, que no tienen ningún significado, viven la vida de una manera no importándole para nada el significado de la cruz ni el sufrimiento de Jesús, y le siguen dando la espalda. Aunque usted no estuvo en Israel, muchas personas se siguen comportando de la misma manera, no escuchan su palabra, no obedecen su palabra, no guardan ninguno de los mandamientos. ¿Sabes por qué hizo Jesús todas esas cosas? Porque permitió ser golpeado, porque permitió ser humillado, porque permitió ser clavado. Un soldado estaba con él ahí en la pie de la cruz y decía: si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Se estaba burlando de él, pero no se bajó. Podía haber mandado a sus ángeles, podía haber aplastado la tierra, podía haber destruido a todos los habitantes, como lo hizo en los tiempos del día de Noé, pero le extendió su misericordia. Dice la Biblia en el capítulo 53, verso 4 de Isaías, que Él llevó todas nuestras enfermedades. Cuando Él estaba en la cruz, Él estaba llevando todas nuestras enfermedades. Antes de que Él viniese a la tierra, no se oraban por los enfermos, no había milagros, no había nada sobrenatural que pudiéramos agradecerle a Dios. Cuando Él vino, en una ocasión unos hombres llegan a una habitación, a una casa donde Él estaba predicando, abren el
Y le dice para que le vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, levántate y anda. Cuando vienen las sanidades, cuando Jesús hace un milagro, es para demostrarle a las personas que no solamente te sana, sino que tiene el poder para perdonar todos los pecados que puedan estar en tu vida. La Biblia dice que no hay ningún justo, ni tan siquiera uno. Todos hemos pecado, desde el más grande hasta el más chico, todos hemos ofendido a Dios. De alguna manera hemos conocido la palabra, hemos conocido los mandamientos y hemos sido rebeldes, no los hemos sujetado. Pero aún más, sin embargo, Él estando en la cruz, dice, Él llevó todas nuestras enfermedades. Cuando empieza a hablar la Escritura, te digo, los judíos decían, se lo merecía. ¿Y sabes quién se merecía esos azotes? ¿Sabes quién se merecía esos clavos? ¿Quién se merecía esos golpes? Nosotros. Éramos nosotros. Éramos nosotros que nos merecíamos. Pero Él se puso en lugar de nosotros. En el verso 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Todo lo que tú te has revelado, lo que te has revelado contra tus padres, has sido desobediente a las autoridades, has sido desobediente a tus padres, a nuestros gobernantes. Rebeldía que se ha expresado con coraje, con ira, con golpear, con maltratar, con marcar a personas. Él llevó todas, Él fue herido por todas nuestras rebeliones. Fue herido grandemente. Si yo te preguntara cuántas veces has sido rebelde, cuando uno es rebelde es difícil tener la conciencia tranquila. Cuando uno es desobediente es difícil mantener la conciencia tranquila, ir a dormir y parecer que todo está en paz. Cuando uno es rebelde, cuando eres adúltero, cuando fornicas, cuando eres desleal, cuando eres ladrón, ratero o cualquier otra cosa, es difícil ir a pegar la cabeza y dormir tan fácilmente. Pero la Biblia dice en Isaías 53, verso 5, dice, Él fue molido por nuestros pecados. Él no era malo, nosotros somos los malos, y el castigo de Él, por el castigo de Él nosotros estamos recibiendo paz. La conciencia de nosotros queda en paz cuando Él fue molido por nosotros, y nos dice, por su llaga fuimos nosotros curados.